Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy muy emocionado /diagonal de estar aquí hoy con ustedes porque tenemos un tema que, bueno, les va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante universo de una de las actrices turcas más queridas y famosas del momento, la inigualable Hande Erçel. Sí, la mismísima Hande, la que nos ha cautivado a todos con su belleza, su talento, y por qué no decirlo, su impecable estilo. Y el tema central de este vídeo, el que nos tiene a todos en vilo, es el motivo secreto, sí, secreto, detrás de su supuesto retiro. Ya sé, la pregunta que resuena en la mente de muchos de ustedes, ¿retiro? ¿Hande se retira? ¿De qué estamos hablando? Y es que aunque el nombre de Hande Erçel sigue brillando con fuerza en la industria, hay rumores, especulaciones y ciertas señales que sugieren que podría estar reconsiderando su futuro en la actuación. Y no nos referimos a una simple pausa para recargar energías o disfrutar de unas merecidas vacaciones. Parece que la situación podría ser más profunda, más enigmática. Y la palabra clave, la que nos impulsa a investigar, es secreto. Pero antes de que nos adentremos en este laberinto de intrigas y misterios, quiero recordarles que este canal es su puerta de entrada al apasionante mundo de las celebridades. Aquí nos dedicamos a desentrañar sus vidas, analizar sus carreras, y revelar los secretos que se esconden detrás de las cámaras. Si son fans de Hande, apasionados por las series turcas, si les encantan los chismes de Hollywood, y si devoran todo lo que se cuece en el mundo del espectáculo, este es el lugar perfecto para ustedes. Y para que no se pierdan ninguna de estas jugosas noticias, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así se mantendrán al día con todo lo que ocurre en el universo de las estrellas. Así que prepárense porque estamos a punto de desvelar el misterio de Hande Erçel. Para comprender a fondo la situación, es fundamental retroceder un poco en el tiempo y repasar la trayectoria de esta talentosa actriz. Hande Erçel, como la mayoría de ustedes saben, saltó a la fama gracias a su inolvidable papel en la serie Amor a segunda vista, Aşk Laftan Anlamaz. Esta serie fue un auténtico trampolín que la impulsó al estrellato internacional. Su química en pantalla con Kerem Bürsin, por cierto, que también traspasó la ficción y se convirtió en una relación real que conquistó a millones de fans en todo el mundo, fue simplemente explosiva. La serie fue un fenómeno global, y Hande se convirtió en un nombre familiar en muchos países. Posteriormente vinieron otros éxitos que consolidaron su posición en la industria. Hayata Ak, Árbol de la Vida y por supuesto, la icónica Sen Kalkapm, Love is in the Air, donde volvió a brillar con luz propia, compartiendo nuevamente pantalla con Kerem Bürsin. En esta última serie la química entre ambos actores alcanzó nuevas cotas, y la historia de amor entre Eda y Serkan se convirtió en un fenómeno de masas. Cada personaje, cada aparición, cada entrevista. Hande ha ido conquistando el cariño del público con su encanto natural y su profesionalismo. Su carisma innegable y su autenticidad la han convertido en una de las actrices más solicitadas y respetadas de Turquía, y no solo eso, sino en una figura influyente en las redes sociales. Con millones de seguidores en Instagram, Hande es una auténtica influencer. Sus vlogs, sus viajes, sus proyectos, todo lo que hace genera un interés masivo y se convierte en noticia de inmediato. Pero, ¿qué ha pasado últimamente? Aunque Hande ha seguido trabajando, participando en proyectos publicitarios y asistiendo a algunos eventos, se ha percibido un cambio sutil, una especie de silencio. No se han anunciado nuevos proyectos de actuación, y sus apariciones públicas han sido más esporádicas y selectas. ¿Y qué implica esto? ¿Por qué este aparente retiro de la actuación? ¿Qué hay detrás de esta decisión? La respuesta, como les anticipaba al principio, podría ser mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Y aquí es donde nos adentramos en el terreno de las especulaciones, los rumores y las fuentes no confirmadas. Es importante recalcar que todo lo que vamos a compartir a continuación son rumores, interpretaciones y la información que hemos recopilado de diferentes medios, foros de fans y fuentes que no siempre son 100% verificables. No poseemos la verdad absoluta, pero sí información que nos invita a reflexionar y a cuestionar qué está pasando realmente en la vida de Hande. Uno de los motivos que más se mencionan, y que ha sido objeto de discusión en diversos medios y foros de fans, es la necesidad de Hande de priorizar su salud mental. La fama, aunque a menudo se percibe como un mundo idílico y lleno de glamour, tiene un lado oscuro que puede ser muy perjudicial.
La incesante presión mediática, el acoso constante de los paparazzi y las críticas implacables en las redes sociales, todo esto puede ser extremadamente agotador y afectar seriamente el bienestar emocional de cualquier persona, incluso de las más fuertes y resilientes. Y Ande, al parecer, podría estar sintiendo los efectos de esa presión. Se rumorea que estaría buscando un equilibrio entre su vida profesional y su salud mental, considerando un descanso para enfocarse en sí misma, en su bienestar y en la búsqueda de la paz interior. Otro rumor, quizás un poco más espectacular, es que Ande estaría considerando dejar la actuación por completo para dedicarse a otros proyectos profesionales y personales. Se habla de un posible interés en el mundo de la moda, en el diseño de moda, o incluso en emprender con su propia marca personal. Ande siempre ha mostrado un gran sentido del estilo, una visión estética particular y un gusto refinado. No sería sorprendente que quisiera explorar sus inquietudes creativas en otros campos que le permitan expresarse de manera diferente. Quizás la actuación, a pesar de todo el éxito que ha cosechado, ya no la llena como antes, y esté buscando nuevos retos que la estimulen y la apasionen. Y aquí es donde entra en juego el famoso motivo secreto, el que nos tiene a todos en vilo. ¿Qué hay realmente detrás de estas decisiones? ¿Hay algo más profundo que no se ha revelado al público? Pues bien, algunos rumores apuntan a que Ande podría estar cansada del ritmo frenético y a menudo agotador de la industria del entretenimiento turca. Las largas jornadas de trabajo, la falta de tiempo para uno mismo, la exigencia constante de estar impecable en todo momento, todo esto podría estar pasándole factura, tanto física como emocionalmente. Se dice que en secreto estaría buscando una vida más tranquila, más alejada de los focos y la atención mediática, más enfocada en sus seres queridos y en sus propios intereses personales, lejos de la presión constante de la fama. Pero, ¿qué evidencias concretas tenemos para respaldar estas especulaciones? ¿Qué pistas nos ha dejado entrever este supuesto retiro de la actuación? Como mencionaba anteriormente, la falta de nuevos proyectos de actuación es la señal más evidente. Ande no ha anunciado ninguna nueva serie, ninguna película, ni ningún proyecto que nos dé una idea de sus futuros trabajos como actriz. Además, sus apariciones públicas se han reducido considerablemente. Ya no la vemos con la misma frecuencia en eventos importantes, en alfombras rojas, ni en presentaciones de productos. Y sus publicaciones en redes sociales son menos frecuentes y, en cierta medida, más personales. Antes, Ande compartía con sus seguidores fotos de sus rodajes, de sus entrevistas, de sus campañas publicitarias. Ahora, vemos más fotos de ella disfrutando de la naturaleza, compartiendo momentos con sus amigos más cercanos, o pasando tiempo con su familia, como si estuviera buscando refugio y consuelo en las pequeñas cosas de la vida cotidiana. Este cambio en su presencia en redes sociales es un indicio que sugiere que podría estar priorizando su privacidad y buscando una mayor desconexión del mundo virtual. También es importante destacar el incondicional apoyo de su familia y amigos. Ande siempre ha estado muy unida a su hermana, Gamze Erçel, y a sus padres. En los momentos difíciles, el apoyo familiar es fundamental para mantener la estabilidad emocional. Es muy posible que sus seres queridos la estén animando a tomarse un respiro, a priorizar su bienestar y a hacer lo que realmente le haga feliz, sin importar las presiones y expectativas de la industria. La familia es el ancla, el refugio y el soporte en momentos de incertidumbre. Y no podemos olvidar un tema muy delicado, pero crucial en la vida de Ande, la salud. Hace unos años, sufrió la dolorosa pérdida de su madre a causa del cáncer. Esta experiencia traumática sin duda, le marcó profundamente y la obligó a reflexionar sobre el valor de la vida, la fragilidad de la existencia y la importancia de cuidar la salud, tanto física como mental. Es muy probable que a raíz de esta experiencia, Ande quiera darle prioridad a su bienestar, a disfrutar de cada momento al máximo y a vivir la vida de manera plena, dejando de lado las presiones y exigencias del mundo del espectáculo que a veces pueden restarle felicidad. Pero, ¿cuál es la verdad definitiva? ¿Realmente Ande Erçel se está retirando de la actuación? Como he mencionado, no lo sabemos con certeza. Solo ella conoce la respuesta absoluta. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar es que hay señales, rumores y evidencias que sugieren que algo está pasando. Algo que podría cambiar el rumbo de su carrera profesional y, por extensión, de su vida personal. ¿Será un adiós definitivo a la actuación? ¿O solo un paréntesis, una pausa para recargar energías y volver con más fuerza en el futuro? Solo el tiempo y las decisiones que tome Ande nos lo dirán.
Lo que sí es innegable es que Ander Zell, con su talento innato, su belleza radiante y su carisma que trasciende la pantalla, siempre tendrá un lugar muy especial en nuestros corazones. Y sea cual sea la decisión que tome, le deseamos lo mejor del mundo y esperamos que encuentre la felicidad y el éxito en todos los proyectos que emprenda, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Y ahora, para concluir, me gustaría hacer un breve resumen de los puntos clave que hemos abordado en este vídeo. Hemos hablado del supuesto retiro de Ander Zell, analizando las posibles razones detrás de esta decisión que ha generado tanta expectación. Hemos explorado los rumores sobre su necesidad de priorizar su salud mental, su interés en explorar otros proyectos profesionales y su posible cansancio del ritmo frenético y exigente de la industria del entretenimiento turca. Hemos examinado las evidencias que sugieren este cambio, como la falta de nuevos proyectos de actuación y la disminución de sus apariciones públicas y en redes sociales. Y por supuesto, hemos dejado claro que todo esto son especulaciones y que la verdad absoluta solo la conoce Ande. Espero de corazón que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante y revelador. Me encantaría conocer su opinión al respecto. ¿Creen que Ande realmente se está retirando? ¿O consideran que es solo una merecida pausa? ¿Qué les gustaría que hiciera Ande en el futuro? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y conocer sus puntos de vista y sus teorías sobre el tema. Sus opiniones son muy valiosas para mí y me ayudan a crear contenido que les resulte más interesante y relevante. Y por último, pero no menos importante, muchísimas gracias por ver este vídeo. Si les gustó, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho más contenido emocionante por venir, con análisis de otras celebridades, noticias del mundo del espectáculo y secretos de la industria. No se lo pierdan. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y hasta la próxima.